Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Vindria y hoy quiero compartir contigo esta película de terror de Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Una película de 2006 considerada en el género slasher, que es una precuela a la película que era el intento de reboot en el 2003 de Texas Chainsaw Massacre tal cual, donde intentaron revivir la franquicia de estas películas. Es peculiar porque no es una saga, porque no están seguidas una de otra, sino que son películas aisladas. Algunas sí tienen continuación, otras solo son otra historia en torno a esta familia muy peculiar en el estado de Texas, donde conocimos en su momento por el director Top Hopper a Leatherface, este cara de cuero o mejor conocido como Bubba. Y quiero compartir contigo esta película que la volví a ver hace recientemente porque he estado jugando mucho de Texas Chainsaw Massacre, el nuevo juego de terror que lanzaron en torno a esta película. Aunque el juego se basa en la primera película, me pareció como chistoso, peculiar volver a ver el arranque, esta necedad que tienen las franquicias cinematográficas, las productoras cinematográficas, de explicar cosas que no necesitan explicación. En The Texas Chainsaw Massacre todo funciona tan bien, los personajes son únicos, son entrañables, tienen sus condiciones, vamos sabiendo un poquito de ellos en torno a los diálogos, pero en medida que se van volviendo populares y van saliendo más películas, esto nos lleva al desastre de The Origin, The Beginning, que son las dos grandes formas de nombrar a las peores películas, creo yo, de sagas y de franquicias. El origen, el beginning, ¿por qué hay esa necesidad de contar darle un sentido entre comillas lógico, preciso, contundente a personajes que no lo necesitan, a historias que no lo necesitan? Es una necedad impresionante y el 99% de los casos resulta en una porquería de película, como resultó con The Texas Chainsaw Massacre The Beginning, una película dirigida por Jonathan Liebsman, un director sudafricano que tal vez lo recuerdes de películas como Guerra de Titanes, Batalla a Los Ángeles, una de las películas de las Tortugas Ninja, Dolittle con Cuba Gooding Jr. No es Cuba Gooding Jr. No, con el caso de Iron Man, no me acuerdo el nombre. Y es peculiar pues, ver su filmografía, que comienza con cortometrajes de terror, se consagra para entrar al círculo de las grandes producciones con esta película, y pues no resultó nada interesante. Es una película dirigida por Sheldon Turner y lo más chistoso es que está producida por Kim Henkel y Top Hopper. Top Hopper, el director y el creador de la película original, esta película de 1974. Kim Henkel, que ha estado en la anterior película. Y entonces nos lleva a los actores Jordan Brewster, Dora Bird, Taylor Hanley, Matt Boomer y Arlie Emmy a pues darnos una razón de por qué los personajes de Texas Chainsaw Massacre son así de violentos, de grotescos, de inhumanos. Esta historia, que se basa en la historia real del asesino serial Ed Gein, y lo lleva a un lugar sumamente excepcional, este asesino de la motosierra con unas máscaras de carne humana, que además está en torno de una familia que resulta que es caníbal, una familia que resulta no da más explicaciones más que ser combatientes de la guerra de Corea,
que son personajes que no tienen ningún sentido de estar ahí, que están enojados con la vida y que solo son grotescos y torpes porque sí. Entonces es muy chistoso, es lo que digo, que es gracioso ver la película The Beginning porque ni siquiera da una explicación lógica o entendible o creíble de por qué un personaje se convierte en ese personaje. ¿Por qué? Porque no existía, no hacía falta aparte. En la película original funciona también en este lugar aislado. Aquí también ocurre en un lugar aislado a través de unos jóvenes, de unos hermanos, sobre todo el mayor, que acaba de regresar de su primer viaje a Vietnam y está deseoso de regresar a Vietnam con su hermano menor. Su hermano menor tiene tanto miedo de ir que no le quiere decir que no quiere ir, y entonces emprenden un viaje como de despedida con sus respectivas novias y se convierte obviamente en un desastre fatal entre la pelea de los hermanos, y toda la película gira en torno a que el nuevo sheriff del pueblo, que es justamente el padre de esta familia de Texas, Huey, Thomas Huey, y sí es Thomas Huey, creo, si no me corrigen por favor. Está tan enojado por la vida porque él sí fue un héroe de guerra. Estos nuevos chicos que conocen la carretera para comérselos no lo es porque el pueblo está desapareciendo donde viven, y entonces la única opción que encuentra esta familia es comer carne humana. Lo demás da igual mientras puedan consumir carne humana, y entonces podría darnos una posibilidad de por qué han perdido la cabeza, ¿no? El ingerir carne humana deteriora el cerebro en cantidades desastrosas, pero ni siquiera es el tema de la película, no es el tono de la película, sino solo luchar contra los adolescentes. Y en el Inter conocemos a Bubba, que resulta que es un bebé que nace en el aserradero icónico de la película, es abandonado y jamás conocemos a la madre como tal, no sabemos quién es su familia, y resulta que pues no pertenece a los Huit. Y entonces se hace un desastre impresionante de narrativas, de personajes que no empatan. Solo es malo y grotesco Leatherface porque sí, aunque creo que es una de las grandes caracterizaciones modernas. Se ve bastante interesante como personaje, como fanfic, pero no agrega ni quita nada a la película porque no se trata de él. No se trata de su historia de origen, sino más bien de la familia y cómo, entre comillas, comenzó un desastre que luego da pie a la introducción de la película original. Y entonces eso rompe porque ni siquiera explica bien, la explicación queda a medias, la explicación queda confusa, para que se titule así como The Beginning, el inicio de, solo nos recuenta algo que ya habíamos descifrado, algo que ya habíamos sabido en las anteriores películas, situado en aquella de 1974, y no necesitábamos que nos lo aclararan, entre comillas, que nos lo ilustraran para saber hacia dónde va la película. Es una película bastante triste, que tiene escenas de muerte interesantes, pero sencillas, se ve bien, tiene un ambiente que queda en tono a la película, en esta idea de ser moderna. Tal vez ese es el problema de la película, que quiere ser moderna, y entonces de lo que se queja no es congruente como los personajes son presentados. Parecieran personajes más nuevos, quejándose de cosas muy viejas o viejas, cosas de los 60s, que no empata con la dinámica de la película. Pero pues como fanático de Leatherface, pues no podíamos dejar de platicar de esta película, y en serio me da mucha risa como comenzar con esta, porque obviamente las anteriores y las siguientes son mucho más interesantes que estas dos películas que intentaron hacer reboot, intentaron hacer remake, que fueron populares en su momento, que revivió al personaje en su momento, pero no podemos dejar de ver a Leatherface
blandiendo la sierra eléctrica con el ocaso mientras los jóvenes van desapareciendo. Aquí esta película, spoiler, todo es un desastre, casi todos mueren y justo el final de la película es el póster de la película tratando de dar un cierre muy redondo a la narrativa y que pues no agrega nada realmente, solo se va convirtiendo en personajes extraños en un lugar aislado, con personajes que están rotos o luchando con cosas entre comillas burdas, cosas que parecieran ni siquiera importarles, que tratan como de dar un discurso, pero al final por la lógica de convertirse en una película slasher no lo es, que es muy chistoso que quede en una película slasher porque el asesino como tal no es el que usa la máscara, no es el actor principal, es el pretexto para que veamos la película, ni siquiera es el pretexto para ver la película, o sea, para contarnos la película. Es un personaje que también existe dentro de esta familia extraña de Texas. Y entonces al aislar a este personaje de que no es consanguíneo, que solo fue adoptado, arraigado ahí, lo aleja de todo lo demás y queda un personaje incomprendido, inexistente y que es incómodo porque presentan en esta historia cuál es la razón de ese personaje. No se logra, se desaparece el otro, es una redundancia, sobre todo del padre de la familia, el patriarca que es principal en la historia y pues se convierte en una película muy para fanáticos, muy para conocedores, que no se disfruta tanto, pero pues podríamos dejarla de fondo y es entretenida y pues insisto, como fanáticos hay que volverla a ver de vez en cuando. Si quisieras una recomendación en particular de una película, si quisieras que hable de más a fondo, deja aquí tu comentario, no olvides dejar el like, tu suscripción, que me ayuda mucho a saber quién me está viendo, qué está viendo, para poder mejorar este canal. Así que nos seguimos viendo. Muchas gracias y hasta la próxima.